Muy buenos días a cada uno de mis hermanos que me está escuchando en esta oportunidad. Una vez más quiero dirigirme a cada uno de ustedes para que juntos sigamos meditando y estudiando la palabra de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirte esta frase de Manuel Betances, que dice así: el único título importante para Dios es el de siervo fiel. Si no tienes ese, puedes tirar todos los demás a la basura. ¿Estás de acuerdo con esta frase? ¿Qué crees que querías transmitir Manuel Betances con esta frase? Piensa, ¿qué título por lo general los cristianos le dan más valor? ¿No es acaso hoy en día el ser llamado apóstol, el ser llamado profeta? O con respecto a los estudios, muchos quieren llegar a poder ser doctores en teología. Pero más allá de los títulos, qué lindo sería que todos los cristianos busquemos el título más importante para Dios, y es el de ser un siervo u obrero que muestra fidelidad a Dios con su vida. Es por eso que hoy quiero animarte a que tú me puedas acompañar a que estudiemos este pasaje que encontramos en la carta de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vemos en este pasaje que el apóstol Pablo está mandando a Timoteo a que él debía de procurar con diligencia presentarse a Dios. En pocas palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo que ponga todo su esfuerzo y que persista por presentarse delante de Dios. Pero ¿cómo debía Timoteo presentarse delante de Dios? ¿Cómo debemos tanto tú como yo presentarnos delante de Dios? Dice que debía de presentarse o debíamos de presentarnos aprobado, lo cual quiere decir que tu vida y mi vida deben de procurar ser agradables y aprobados por Dios en el cumplimiento del llamado o el propósito que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Pero también al mismo tiempo nos lleva a preguntarnos, por lo general, la aprobación de quienes buscan las personas en la práctica. Digo en la práctica, porque en la teoría sé que muchos de nosotros responderíamos y diríamos: sí, yo busco siempre agradar a Dios. O yo busco siempre la aprobación de Dios y no la de los hombres. Pero tristemente, en un alto porcentaje las personas tienden a buscar la aprobación y aceptación de los hombres y no la de Dios. Por eso te animo a que tú puedas reflexionar en tu vida, te analices y examines si los motivos por el cual quieres servir a Dios es para ser aprobado, aceptado y reconocido por Dios, o buscas servir a Dios para ser aprobado, aceptado y reconocido por los hombres. Pero ¿qué sucede si nosotros buscamos la aprobación de Dios y no de las personas? En Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice así: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Te das cuenta que si yo estoy buscando la aprobación de los hombres y no la de Dios, dejo de ser un siervo de Dios y por ende no voy a poder ser un siervo fiel a Dios? Mi vida no va a poder mostrar esa fidelidad a nuestro Padre Celestial. Es por eso que tanto Timoteo como tú, como yo, tenemos la responsabilidad de ser ejemplos, de ser personas u obreros aprobados y fiel a Dios en medio de tantos falsos maestros o en medio de tantas falsas enseñanzas, o de personas que buscan solamente la aprobación de los hombres, aunque de esa manera sean desaprobados por Dios.
El apóstol Pablo estaba completamente seguro que su vida, lo que él estaba haciendo en el cumplimiento de su llamado, era aprobado por Dios. Por eso en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo decía lo siguiente: no procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Quien podía determinar si lo que estamos haciendo o no era agradable o tenía la aprobación de Dios es Dios mismo, porque Él conoce la intención de nuestro corazón. Él conoce la intención de tu corazón. Él conoce el motivo por el cual estás sirviéndole o quieres servirle. Por eso el apóstol Pablo estaba completamente seguro, porque él sabía que Dios conocía su intención, conocía su corazón y que él buscaba su aprobación y buscaba agradarle solamente a él. Piensa, si Dios hoy probara tu corazón o si Dios escudriñara, mirara tu corazón, ¿crees que Él diría que buscas agradarle? ¿Crees que Él diría que buscas su aprobación? ¿O tristemente vería en nuestras vidas que estamos buscando la aprobación de los hombres? Volviendo a los versículos que estamos estudiando o al versículo que estamos estudiando, ¿cómo es una persona que es aprobada por Dios? En 2 Timoteo 2:15 nos dice que una persona u obrero aprobado por Dios es alguien que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios. ¿Pero qué significa avergonzarse o la palabra vergüenza? Una definición que encontramos es la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. Es interesante notar que el apóstol Pablo menciona primero en Romanos 1:16 que no se avergüenza del Evangelio. En 2 Timoteo 1:12 encontramos también que el apóstol Pablo no se avergonzaba por las consecuencias de predicar el Evangelio, lo cual para muchos debió ser vergonzoso y humillante, tanto en ese tiempo como lo es hoy en nuestros días. Él decía, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo no se avergonzaba porque sabía que estaba agradando a Dios al cumplir con el llamado que Él le había encomendado. ¿Será que tú puedes decir lo mismo? En este último mes, ¿te has avergonzado del Evangelio, las consecuencias que te traería el predicarlo? Ya sea a un familiar, a un vecino, a un colega de trabajo, a un compañero. Qué lindo sería que cada uno de nosotros podamos manifestar lo mismo y decir, yo no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Pero vemos que el apóstol Pablo también nos dice por qué o de qué manera una persona puede llegar a ser un obrero aprobado por Dios y que no tiene de qué avergonzarse. Él decía, no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Eso quiere decir que si tú y yo nos esforzamos por utilizar correctamente la palabra de verdad, no tenemos por qué avergonzarnos delante de Dios. Y esa palabra de verdad a la cual el apóstol Pablo se refiere es al testimonio de Jesús, es al Evangelio, es a la sana doctrina. Esa es la palabra de Dios que hoy nosotros tenemos. Timoteo tenía la responsabilidad, como también tú y yo tenemos la responsabilidad de interpretar y enseñar correctamente la palabra de Dios, a diferencia de tantos falsos maestros que hoy en día tergiversan el Evangelio y la sana doctrina. El no enseñar correctamente la palabra de Dios es el motivo por el cual deberíamos sentir vergüenza cuando estemos delante de nuestro Dios.
Pero ¿qué deberíamos hacer tú y yo para no avergonzarnos delante de Dios por no haber utilizado bien su palabra? Un gran ejemplo que tenemos es la vida de Esdras. Por eso en Esdras capítulo 7, versículo 10, encontramos un gran ejemplo que cada uno de nosotros debiera de imitar. Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos cuatro aspectos importantes o cuatro pasos por los cuales cada uno de nosotros debemos de seguir y de imitar a Esdras si queremos usar bien la palabra de verdad para ser siervos fieles de Dios y no avergonzarnos en su presencia. Número 1, necesitamos preparar nuestro corazón, lo cual implica buscar siempre la guía del Espíritu Santo, ya que como dice en Juan 16:13, es Él quien nos guía a la verdad. Es Él quien va a abrir nuestro entendimiento. Número 2, estudiar la ley de Jehová. Eso significa dedicar tiempo a escudriñar la palabra de Dios todos los días, también siguiendo el ejemplo de los bereanos en Hechos 17:11, quienes estudiaban y escudriñaban las Escrituras todos los días. El tercer paso, dice, es para cumplirla. Eso significa obedecerla. Debo obedecer la palabra de Dios. Debo obedecer aquellas enseñanzas, aquellos mandamientos que yo encuentro y que Dios quiere que yo haga. Eso significa, debo de ser ejemplo y debo de ser luz en este mundo lleno de oscuridad. Y por último, como cuarto paso, debo de enseñar a otros la palabra de verdad. Luego de haber hecho todo un estudio diligente, luego de haber preparado mi corazón, luego de haber dedicado tiempo al estudio, luego de poner en práctica aquello que estoy aprendiendo, debo de enseñar a otros. Por eso te pregunto, ¿cuál de estos pasos te cuesta más poner en práctica y por qué? ¿Qué deberías comenzar a hacer hoy para mejorar en ese paso o área que te cuesta más para usar correctamente la palabra de Dios? Hoy muchos de nosotros tal vez queremos saltarnos al último paso. Hoy todos quieren enseñar a otros la palabra de Dios, pero no están dispuestos a cumplir los anteriores 3 pasos para poder utilizar bien la palabra de verdad y ser siervos fieles de Dios que no se avergüenzan delante de su presencia. Pero encontramos también en la palabra de Dios quién es el que determina si somos aprobados o no. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 18, nos dice quién es la persona que es aprobada por Dios y no tiene de qué avergonzarse. Dice así: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Yo no soy aprobado por Dios porque yo creo saber o tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, sino que es Dios quien alaba a aquella persona a la cual Él aprueba porque usa correctamente la palabra de Dios y esa palabra de Dios se refleja en su manera de vivir. La persona aprobada por Dios es aquella persona a la cual Él alaba y no la que se alaba a sí misma. Dios alaba a las personas que Él encuentra haciendo su voluntad y siendo fieles administradores de lo que Dios les ha encomendado, como encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 5. En la Biblia encontramos también algunos personajes o varios personajes que fueron alabados por Dios.
En Job capítulo 1, versículo 8, encontramos que Dios alababa a Job y le decía, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. En Hechos 13, 22, encontramos al rey David, al cual Dios decía, varón conforme a mi corazón. En Mateo 3:17 decía de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué lindo elogio de parte de Dios a estos siervos que fueron fieles a Él. La pregunta es, ¿qué crees que diría el Señor al ver tu vida? ¿Te diría lo mismo que a Job? ¿Que eres un varón o una mujer perfecta, recta, temeroso de Dios? ¿Te diría lo mismo que a David? ¿Que eres un varón o una mujer conforme a su corazón? ¿Diría que tu vida realmente le complace? Por eso que te animo a que tú te puedas esforzar para ser aprobado por Dios y que utilices bien su palabra de verdad. Y que no busquemos nosotros elogiarnos a nosotros mismos o los elogios de las personas, sino que busquemos el elogio de Dios. Ese es el elogio, esa es la alabanza que debería de importarnos. Lo que dice Dios de nosotros y no lo que dicen las personas. Hoy los falsos maestros son los enemigos de la cruz. Las personas que piensan solo en lo terrenal y por ende falsifican el evangelio para obtener beneficios y elogios, alabanza de las personas. Y como bien menciona el apóstol Pablo en la carta de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 18 al 19, que la gloria de aquellas personas debería de ser su vergüenza, debería ser aquello que los avergonzaría. Por eso el apóstol Pablo decía, nunca usamos de palabras lisonjeras en 1 Tesalonicenses 2:5. Él enseñaba correctamente la palabra de Dios, reteniendo la forma de las sanas palabras en medio de tantas falsas enseñanzas. Pero él tenía la conciencia tranquila de saber que era aprobado por Dios. Te pregunto, si hoy Dios examinara tu vida, si hoy Dios examinara tu corazón, ¿te hallaría como un obrero aprobado? Qué lindo sería y el mayor elogio que nuestro Dios nos dé, que al mirar nuestra vida nos diga a cada uno de nosotros, como dice en Mateo 25:23, bien buen siervo y fiel. Qué tremendas palabras. Es el anhelo de mi corazón, que el Señor al ver mi vida pueda decir estas palabras. Pero también es el anhelo de mi corazón, que el Señor puede decir de cada uno de nosotros que somos buenos siervos y fieles a Él. Es por eso que te animo a que seas un obrero fiel en medio de falsas enseñanzas en este tiempo difícil, no utilizando palabras lisonjeras para ganar seguidores, sino usando correctamente la palabra de verdad para ser seguidores de Dios y aprobados por Él. ¿Cuánta necesidad hay en estos días de obreros o siervos fieles a Dios? Hoy la iglesia y el cuerpo de Cristo necesita personas que se esfuercen y dediquen tiempo a estudiar las Escrituras, para usar correctamente la palabra de verdad y no avergonzarnos en su presencia y ser siervos fieles a Dios. Hoy tú tienes la oportunidad de ser un siervo fiel a Dios. Esfuérzate, usa bien la palabra de verdad. Que Dios te bendiga.